Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su podcast Me cayó el 20. Yo soy Pamela Rendón y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del tema del enojo cuando se convierte en resentimiento, en rencor o en ira. ¿Cómo podemos empezar a dejarlo ir? O si no lo hemos podido dejar ir, ¿cómo podemos empezar a transformarlo? ¿Qué nos implica el estar enojados todo el tiempo y cómo repercute en nuestro cuerpo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leti Loyola. Gracias, Pame, iniciando el año. Y bueno, creemos que este tema del enojo es importante para precisamente empezar sanando en este año, ¿no? Empezar aquello que todavía se quedó por ahí acumulado y que no pudimos sanar, poderlo hacer ahorita. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado, que bueno, en mi caso sí, hay algunas ocasiones en las que de repente dices, ¿por qué me estoy enojando constantemente? O ¿por qué si antes lograba estar un poco más tranquila o más tranquilo? ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor o en mí mismo que está haciendo que detone constantemente? Es muy importante entender que la ira o el enojo es una emoción que todos tenemos. En muchas ocasiones tratamos de ocultarla o no la aceptamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no aceptamos este tipo de emoción? Se va acumulando en nosotros y más tarde repercute en nuestro organismo. ¿De qué manera repercute? Pues en una sintomatología. Puede ser una enfermedad y si esto es constante y es todo el tiempo, es como si algo estuviera carcomiéndonos por dentro y se va a nuestros tejidos, a nuestros órganos y puede empezar a manifestarse a veces en manera de tumores y en algunas ocasiones más graves en cáncer. Esto lo menciona Luis Hay. Muchas partes en el cáncer es cuando esta emoción, como la ira, que se convierte después en resentimiento y en rencor, entonces se acumulan en nuestro organismo porque no le dimos la oportunidad de salir, porque no la quisimos aceptar. Ya puede ser por miedo o por culpa, porque no nos gusta a la mayoría o en algunos casos decir, es que me estoy enojando todo el tiempo, o esto que siento es una ira, o estoy furioso, lo puedes confundir con tristeza, o más fácil lo puedes negar para no sentirte que estás actuando mal o que estás enojado. Entonces, una de las maneras más sencillas es reconocerlo y decir, esto me enoja, y después ver la manera en la que también puede ser expresado, sin lastimar, sin herir, sin estar gritando. Hay a veces que dices, no puedo decírselo a la persona en la cara, pero hay otras técnicas y herramientas con las que podemos ir sacando este enojo, que al ratito más se los voy a compartir. Sí, claro que sí, Pame. Algo importante que acabas de mencionar es el aceptar que estamos enojados, ¿no? Creo que esa es la primera parte, porque una vez aceptando podemos ir a la raíz. ¿Qué es lo que me enoja? ¿De dónde viene ese enojo? Porque quizá me estoy enojando por una razón y quizá esa no sea la verdadera razón, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo. Si yo quizá cuando era pequeño tuve un padre que me regañaba, que gritaba, que se enojaba y yo me reprimí, ¿no? ¿Por qué? Porque era la figura paterna, entonces no pude expresar ese enojo del que tú llamas, ¿no? El enojo reprimido, la ira contenida. Y quizá fui creciendo y hay situaciones o personas que se presentan en mi vida en donde sí me puedo enojar porque no es una figura de autoridad, ¿no? Entonces, realmente acá cuando me estoy enojando, pues me estoy enojando quizá de un enojo que he tenido guardado desde pequeño. Por eso es importante lo que tú mencionabas, Pame, de cuestionarnos qué es lo que verdaderamente me enoja, ¿sí? ¿Qué situaciones nos están haciendo ir al rencor, al enojo, al sufrimiento, para poder sanar? Porque quizá eso que estamos viviendo actualmente venga de situaciones pasadas, de cuando éramos niños. Por lo general, hemos platicado en varios programas que en donde se ponen los programas son ahí cuando estamos nosotros pequeños y que vamos nosotros teniendo situaciones similares para ir reafirmando ese enojo. Y quizá cuando estamos acá ya siendo adultos, pues nos comportamos como ese niño pequeño, ¿no? Que se enojó cuando estaba chico. Sí, y el no hablarlo o el no sacarlo de alguna manera crea grandes repercusiones en nosotros. Es como si llenáramos en un balde
lleno de papeles y de desperdicios y no estamos dejando espacio para nada nuevo que entre. Por eso la importancia de empezar a liberarlo poco a poquito, porque así permito también que entre nueva energía, que ya sea la energía del amor, que ya sea la energía del perdón, de la tranquilidad, de la paz y de la serenidad. Si tú eres una de esas personas que te da miedo aceptar tu enojo y aceptarlo tal cual es y hasta con las palabras que corresponde, porque en lo personal a mí a veces sí decía estoy enojada, pero el expresar las cosas tal y como eran me daba culpa, me sentía que era mala o que no estaba siendo comprensiva o que no estaba siendo empática y eso hacía que bueno me enojara más, que porque era más perfeccionista conmigo, porque era más dura conmigo y se iba haciendo una bola de nieve que no tenía fin. En una ocasión me dejaron una tarea que me gustó, en la que hasta el principio me dijeron, haz una carta, pero pon por lo que realmente estás enojada y pon las palabras tal y cual, hasta si sale una grosería, si sale una etiqueta, si sale un adjetivo calificativo. Y al principio yo era como, ay no, pero es que, ¿cómo voy a hacer la carta? Y hasta había ratos en las que empezaba a poner, bueno, estoy enojada por tal, pero a veces entiendo que tú actuaste así porque era lo que creías correcto. Y fue de, no, o sea, esta carta va a ser una carta verdadera, no vas a justificar a nadie, no vas a entender a nadie, vas a hacerlo para liberar la verdadera emoción, lo que se ocasionó y lo que realmente pensaste. Ya cuando terminas esta carta dirigida a cualquier persona con la que tú tuviste esa emoción, la quemas, porque tampoco se trata de ir lastimando o restregando las cosas a las demás personas. Es algo que tú ya lograste sacar, que fuiste auténtico, que no te puede ocasionar a lo mejor secuelas o consecuencias. Tú fuiste honesto, lo pusiste ahí tal cual, y ya cuando lo terminas esta carta, sientes que realmente pudiste decir las cosas como eran. Y en el momento en el que tú la quemas, la puedes echar por el inodoro, la puedes enterrar, entonces estás dando permiso de cerrar un capítulo más en esta emoción y dar espacio a una nueva. Sí, Pame, ese protocolo es muy bueno, ese acto simbólico. También podemos complementarlo con que la carta tenga 3 partes, es de odio por y poner todo, como tú dices, sin justificaciones. Sobre todo es bien importante dejarse sentir, porque muchas veces cuando estamos pequeños también nos dicen, es que las niñas buenas no se enojan, las niñas buenas no dicen groserías, y entonces estamos en el deber ser. En esta carta que solamente tú la puedes ver, en donde vas a expresar eso a lo que, por las situaciones a las que tú puedes odiar a esa persona, date permiso de sentir ese odio. Y otra parte, que sería la segunda parte, es te amo por, y poner todo por lo cual amas a la persona. Y al último, la última parte sería y te agradezco por. Yo les recomiendo que esto lo quemen, como menciona Pame, y más a lo mejor lo que podemos hacer es ponerlo en una plantita, esas cenizas que quedan, ponerlas en la plantita, porque eso desde el simbolismo de que el verde es vida, eso va a transmutar, o sea, va a trascender ese enojo en esa fuerza que tú necesitas, porque cuando estamos enojados también el enojo es mucha energía. Entonces ese enojo se transforma en esa energía que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Y muchas veces algo que yo quiero que quede bien claro en este programa es que la persona no es la que te hace enojar, ¿no? Así como también la persona no te puede dar la felicidad, la persona no te puede dar el enojo, ¿sí? No te puede hacer que tú te enojes. Tú te enojas por lo que has vivido, por la percepción que tú tienes ante el mundo, es lo que verdaderamente te hace enojarte, ¿no? Pero la persona no te hace enojar. Tú tienes ese poder, porque si tú dejas que la persona influya en ti, en tus emociones, en tus sensaciones, en tus sentimientos, pues le estás dando ese poder a la persona. Entonces aquí es retomar tu poder y decidir, ¿no? ¿Qué es lo que yo, o más bien ir hacia el fondo de qué es lo que a mí me está causando ese enojo? Sí, como tú decías, Leti, en un ejercicio que ya nos habías compartido con anterioridad, ¿se acuerdan del triangulito de las emociones? Uh-huh. Que está ahí en las herramientas en Instagram. A veces este enojo es el detonante de una emoción anterior o de un valor de nosotros que no estamos
cubriendo una necesidad básica que no está siendo ahora sí que llenada. Entonces, bueno, pues este tipo de situaciones nos hacen retomar o revivir esa circunstancia, ese tiempo, ese momento en el que me sentí impotente, me sentí solo, me sentí hasta a lo mejor un poquito, pues no con la capacidad necesaria para poderlo resolver. Llega una nueva situación, una nueva persona con estas circunstancias y me lo vuelve a revivir. Entonces es ir a indagar un poquito más en base a qué fue lo que me hizo sentir cuando me enojé. ¿Qué es lo que me está pasando? Me hizo sentir impotente, me hizo sentir en soledad, me hizo sentir poco valioso, no merecedor. Y bueno, pues entonces ya cuando voy identificando un poquito más al valor, como tú nos decías, que fue lo que nos llevó, entonces bueno, ya podemos irlo sanando, ahora sí que liberando, de una manera pues más conveniente para nosotros. Otra herramienta que también a mí se me ha hecho muy útil, la había aplicado en otras ocasiones y también la viví contigo, Leti, en algún momento en el que ustedes o tengan mucho miedo por su propio enojo o por el de una persona hacia ustedes, ir a esa vivencia y ponerla o imaginarla como en una pantalla, como si fuera una película. Y entonces, cuando estén viendo a esa persona hablarles de determinada manera o a ustedes que se vean que están hablando o actuando de una manera muy dura, entonces cambiar esas expresiones puede ser hasta por ojos caricaturescos, por otro tipo de palabras, visualizarlos que hacen algo gracioso o algún chiste, y entonces eso quita el poder o quita lo enorme que era y lo hace que ustedes lo puedan volver a guardar, pero de una manera mucho más tranquila y mucho más amable. Exacto, Pame. Y también algo importante, Pame, pienso que es la expectativa. Ya hicimos un programa anterior de lo que es la expectativa. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta expectativa, pues lo tenemos aquí, ¿no? Y si la persona no nos lo da, entonces es donde viene quizá también el enojo, ¿no? Y como tú dices, identificar ese valor, ¿no? El valor de tener, por ejemplo, una identidad, ¿no? Cuando hacemos algo y esperamos ese agradecimiento y no lo tenemos, pues quizá viene el enojo, pero cuando damos realmente desde el amor, sin esperar nada a cambio, pues bueno, no hay expectativa, las cosas cambian, ¿no? Y poco a poco irnos dando cuenta de qué son aquellos pequeños detalles que nos enojan y hacernos esta pregunta, el ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Porque cada vez que soy más consciente de lo que me mueve, tanto emocionalmente como el enojo, la alegría, la tristeza, pues es ese autoconocimiento en donde me va a permitir pues crecer, ¿no? Y estar viviendo más en conciencia. Sí, y también quisiera invitarlos a que se den el permiso de poder comunicar sus emociones. Si sienten que no pueden hablarlo con la otra persona, traten de ser sinceros con ustedes, de decir y reconocer esta emoción que es el enojo, que es algo muy importante, porque luego también en algunas ocasiones pasa, bueno, y expresamos diferentes maneras en las que el enojo se va tomando, también puede convertirse en depresión. O sea, porque no identificas esta emoción, porque te la guardas todo para ti, porque empiezas a sentirte mal. Obviamente, como toda esa energía se acumula en el cuerpo, empiezas a tener sintomatologías, empiezas a estar cansado, con migrañas si sobrepiensas las cosas. Bueno, si son de años y años y con padre, con mamá, con personas muy cercanas, bueno, pues pueden ser cosas hasta peores, ¿no? Entonces, sí dense el permiso, si pueden hablarlo en determinado momento con una persona y decirle, ¿sabes qué? Sí me molesté, sí me molesté porque yo sentí tal y tal, o sentí que tú ocasionaste, o sentí que tú me respondiste. Y no hay necesidad a lo mejor de hacerlo de una manera pues agresiva, que en algunas ocasiones es a lo que nos da miedo, porque dices, si lo digo voy a ocasionar más problemas y quiero salir de esto, en lugar de ser una bola de nieve que no tiene fin. Entonces, bueno, para que no se convierta en una bola de nieve, recuerden que siempre tenemos que buscar también un momento adecuado. Si en ese momento estoy sintiendo que me sobrepasa el enojo, entonces esperarme, porque cuando me sobrepasa la emoción, puedo decir cosas, puedo actuar de una manera que no es beneficiosa ni para mí mismo.
Y ahí es cuando pasa un rato y dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Ni siquiera lo sentía tanto. Entonces hay que tratar también de buscar el momento, la ocasión en el que estamos más tranquilos, en que ya lo asimilamos, y si se da la oportunidad, hablarlo en persona. Si no, está la carta, si no, está la imaginación de la película. Hay quienes hasta agarran, bueno, una almohada contra el colchón, ¿verdad? Y ahora sí que no con el vecino con quien se les cruce enfrente, también agarren una almohadita con el colchoncito. Pueden pintar, si no quieren hablarlo, si no quieren escribir, si dicen, pero es que yo no visualizo. Bueno, pues entonces también hasta pintando con diferentes tipos de colores, diferentes imágenes. Hay maneras creativas. Pueden hasta escarbar en la tierra y plantar una planta, como dijo Leti, para resignificarlo. Y en el momento en el que hasta estás escarbando, o te puedes ir a correr, dices, si no puedo huir, si no puedo sacar esto, pues puedo liberarlo. O puedes irte a practicar box y contra el costal ahí le das con todo. Hay distintas maneras en las que podemos utilizar nuestra creatividad. Y más que nada también entender que es una emoción también y que yo también la puedo sentir. No, también aquí es esto que decía Leti, expectativas ante los demás y ante mí mismo. Ante el no soy perfecto, no soy equilibrado, pacífico, sereno y maestro de yoga al 100%. Va a haber veces en las que también me voy a enojar. Exacto, Pame. Pues sí. Pues nada más quiero comentarles que me gustaría complementar un poquito, que cuando nosotros nos enojamos, el cerebro tiene cambios químicos. Entonces, también es importante eso que dice Pame, porque cuando estamos enojados hay una parte de nuestro cerebro que es la parte esta reptiliana que nos hace comportarnos como animales, como mamíferos. Entonces esa parte está a lo máximo, ¿no? Y la parte racional, que es el lobo frontal, esa parte está como si no existiera, ¿no? Entonces no nos permite ir al razonamiento. Entonces también biológicamente está pasando algo dentro de nosotros que ya sabiéndolo, al cerebro le gusta mucho saber qué es lo que está pasando. Entonces ya cuando nosotros lo sabemos, podemos hacer eso que dice Pame, ¿no? A lo mejor retirarnos, esperar a que se nos baje todos esos neuroquímicos que están en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y ahora sí empezar a pensar, ¿no? Entonces ya empieza, cuando se bajan esos químicos, pues empezamos a tener una claridad ya más sobre lo que está pasando, ¿no? Hay una película muy bonita que está en Amazon Prime que se llama Es un buen día en el vecindario o algo así. Uh-huh. Quien tiene niños chiquitos no me dejará mentir, hay una caricatura hermosa que se llama Daniel el Tigre y que es como vecino de todos. Y manejan mucho las emociones para que se identifiquen con los niños y tal. Pues bueno, esta película se trata precisamente de la persona que tenía este programa que era Mr. Rogers, que era muy famoso en Estados Unidos por este tipo de programas de enseñar a manejar a las emociones a los niños, y se trata de cómo la vida a veces te pone en el camino a las personas indicadas en el momento y más inesperado, y hay que recibir todo esto que tienen por aportarnos. Es un periodista que le va a hacer una entrevista, estaba muy enojado todo el tiempo con una parte de su historia, con alguien que él quería mucho. Entonces, ¿cómo aprende a empezar a dejar ir estas emociones y dejar entrar emociones más beneficiosas para él? La película se llama Un buen día en el vecindario y sale Tom Hanks. Vale la pena, está bonita, y a lo mejor van a encontrar una que otra parte así como infantil, pero es porque es de este presentador y vale mucho la pena, porque a pesar de que seamos adultos, y lo hemos visto en otros episodios, hay un niño en nosotros que siempre reacciona por heridas, por circunstancias y por emociones. Entonces, pues vamos otra vez a recibir a este niño y ayudémoslos a sanar para que nuestro adulto pueda actuar de una manera pues con más beneficio para nosotros y para las personas que amamos. Ok, Pame, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben, si les gustó denle like y si les gustó mucho compártanos. Gracias. Hasta la próxima.